de las persecuciones y de los problemas, en el versículo 21 habla de esa gran tribulación que ha de venir, y luego en el versículo 29, e inmediatamente después, fíjese, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Sabe cuál es la señal del Hijo del Hombre? Él mismo. Su venida, esa es la señal. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Qué fantástico será, ¿verdad? Qué fantástico será cuando Él venga con yo voy a confiscar un teléfono que anda sonando por ahí, lo voy a confiscar y no lo voy a devolver. ¿O no dijo el hermano que presidió aquí que por favor apagaran los móviles, que lo pusieran para que no suene? Porque estamos diciendo ahora mismo algo sumamente importante, suena eso y la gente se distrae. Esa es la cuestión. ¿Cómo es que somos tan irresponsables como creyentes? Y desobedientes como creyentes. En cosas pequeñas también lo somos en lo grande. Muy bien, lo dejo aquí. Muchas gracias, doctor. Damos gracias al Señor. Gracias, hermano. Damos gracias al Señor por la palabra que ha sido expuesta esta noche y vamos a pasar ahora al tiempo de preguntas y respuestas. Si usted tiene alguna consulta, alguna pregunta que hacerle al doctor Evis Carballosa, este es el momento para hacerlo. Les doy las instrucciones. Hay hermanos en ambos extremos del templo que tienen micrófonos inalámbricos. Si usted tiene una pregunta que hacer, por favor levante su mano, sostenga su mano en alto y se le va a hacer llegar un micrófono. Muchas gracias, doctor. Muy aclaratoria toda esta cuestión de lo Apocalipsis. Tengo una duda nada más. ¿Por qué Satanás va a destruir a la Confederación de Estados Árabes del sur de Israel? Quien lo hace es el anticristo. El anticristo es el que guía ese ejército. Y el anticristo lo hace precisamente para cumplir el propósito de Satanás, que es destruir a los demás poderíos de la tierra para erigirse él como solo y único Señor de la tierra. Ese ha sido el propósito de Satanás desde el principio, ser él el Señor de la tierra. Eso es lo que ocurre en el huerto del Edén. Cuando engaña a Eva y cuando cuando Adán deliberadamente come del fruto del árbol prohibido. En otras palabras, Satanás ha querido y quiere implantar un reino suyo en la tierra. Y es por eso que lo hace. No hay otra razón. Doctor Carballosa, no sé si la pregunta está fuera del tema que tocó hoy en esta noche, pero
Es básicamente sobre el tema de las resurrecciones. Se habla claramente y tenemos claramente entendido que en el arrebatamiento o en el rapto hay la resurrección de los muertos en Cristo, que es el cuerpo de la iglesia. Y se nos habla allá en Apocalipsis 19 sobre los que han muerto sin Cristo, que resucitarán 1000 años después para el juicio del gran trono blanco. ¿Qué sucede con los santos del Nuevo Testamento y con los santos de la gran tribulación? ¿En qué momento se da esa resurrección de ellos? Bueno, lo importante que debe entenderse es que la Biblia habla de una primera clase de resurrección y una segunda clase de resurrección. La primera clase de resurrección es en etapas. Pablo lo dice allí en 1 Corintios 15. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Y luego el resto. De manera que la primera resurrección consta de la resurrección de Cristo, 1, la resurrección de la iglesia, de los santos en Cristo, 2, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, que eso tiene lugar al principio del milenio. Esto lo dice Daniel 12:3. Y luego los mártires de la tribulación. Esas son las diferentes etapas de la primera resurrección. Y luego la segunda clase de resurrección es la de el juicio del gran trono blanco. Creo que ese es el enfoque que debemos de dar. Buenas noches, doctor Caraballosa. Dos preguntas básicamente. Uno, si actualmente existen los apóstoles y los profetas. Y la otra, ¿quiénes son los testigos que habla la Biblia? Muy bien, la primera pregunta se la puedo contestar. ¿Hay apóstoles y profetas hoy? Sí, falsos, todos falsos. De manera que genuinos no hay ninguno. El que ande por ahí diciendo que es apóstol o es profeta es un engañador. No hay apóstol vivo genuino hoy. Lo dice Hechos 1:21, que para ser un apóstol del Señor genuino tenía que haber estado con el Señor desde el bautismo de Juan hasta la resurrección y la ascensión del Señor. Y los profetas desaparecen cuando el canon de las Escrituras es completado. De manera que eso queda resuelto. La segunda pregunta suya es un poquito más difícil de contestar porque hay que especular. Los dos profetas hacen señales similares a las que hizo Moisés en Egipto y a la que hizo Elías en tiempos del rey Acab. Entonces, algunos especulan que esos dos individuos serán Moisés y Elías. Honestamente, no sé. Y honestamente, no sé de nadie que de verdad sepa. Yo quisiera que hubiese alguien. Entonces, uno puede ser bueno, puede decir uno, bueno, podrían ser Moisés y Elías. ¿Vale? Muy bien. O podrían no ser Moisés y Elías. Doctor Carballosa, el versículo que da dolor de cabeza, según sus palabras, Mateo 24, verso 13. Si lo cruzamos con Hebreos 10:14 y con Primera de Juan 5, del 10 al 12, ¿qué nos podía explicar al respecto? No sé. Yo no. ¿Se lo leo? No, mire, le digo que no sé porque para mí cada texto de la Biblia debe interpretarse en el sitio donde está. Y luego cualquier otra cosa es para ayudar a realzar lo que uno ha dicho que el texto es como apoyo nada más. Léalo. Doctor Carballosa, mi pregunta es respecto a estos eventos que se van a estar dando a nivel mundial. Deje que el hermano termine ahí.
no ha terminado. Gracias. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola forma hizo perfectos para siempre a los santificados. Y San Juan, ¿Una sola qué dice? Ofrenda. porque con una sola ofrenda hizo perfecto la salvación a los santificados. Es decir, la salvación no se pierde. Muy bien, de acuerdo. Y con San Juan 5 del 10 al 12 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el 11 dice, y este testimonio es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pero reitero lo que le dije, hermano, con todo mi cariño. Todo versículo de la Biblia hay que interpretarlo primero en el sitio donde el texto está. Y lo que dije es lo que reitero. Cuando dice allí, el que perseverare hasta el fin será salvo, hay que verlo dentro de su ambiente. Cristo está hablando de lo que ha de ocurrir durante ese periodo de la gran tribulación en relación con su segunda venida a la tierra. ¿Cuál es la pregunta de los discípulos? 24:3. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tiene que ver con la venida del Señor. ¿A qué? A establecer su reino. ¿Entienden? Entonces, el que perseverare hasta el fin es aquel que ha de permanecer vivo durante todo el periodo, hasta el final de la tribulación. Y como ha creído en el Señor y está vivo, va a entrar en el reino del Mesías. Esa es la cosa. Pero, sin respeto, pero no está fuera de contexto. ¿qué cosa? El versículo 13 en relación con Hebreos 10:14 No. y con San Juan. Yo mañana le traigo la respuesta. No, pero es que fuera de contexto está porque está en otro libro de la Biblia. Está fuera de contexto porque no está en Mateo 24. Si eso que usted me ha leído estuviese en Mateo 24, es más, si estuviese en Mateo 25 o Mateo 23, le diría, sí, está en contexto. Pero usted me está hablando de otro libro, de Hebreos, y me está hablando de primero de Juan. Yo estoy de acuerdo con usted que la salvación no se pierde, pero que eso está fuera de contexto, es así. Y eso es la regla de hermenéutica. Uno tiene, el contexto es o antes o después, ahí, en eso. Ese es el contexto inmediato. Cualquier otra cosa es el contexto remoto. Pero no importa, hermano, estamos de acuerdo en que la salvación no se pierde y ahí no nos movemos. Doctor Carballesa, mi pregunta es respecto a, sabemos y entiendo, estoy clara yo que estos eventos van a ser a nivel mundial. Esos acontecimientos. Estos acontecimientos. No son eventos. Acontecimientos, ok. Entonces, ¿se van a ver de igual forma todos ellos en toda parte del mundo o van a ser más enfáticos tal vez en Israel por ser Israel? Mira, hermana, cuando personajes importantes como su santidad el Papa, llamado, viaja, todo el mundo lo ve. Acabamos de ver los Juegos Olímpicos de Londres, usted vio seguramente aquí en Honduras, yo que está muy cerca, bueno, vi algo de eso, pero hoy con los medios de comunicación que hay, no es descabellado pensar que eso se puede ver simultáneamente